Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor, gracias por acompañarnos, gracias también a los hermanos que están conectados. Vamos a buscar en nuestra Biblia, por favor, Segunda de Pedro, capítulo 3, empezando en el versículo 8, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. La Biblia dice: Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En este pasaje que acabamos de leer, los versos 8 y 9, nosotros observamos la paciencia que el Señor tiene. Si volvemos a leer estos dos versículos, la Biblia dice: Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa frase, para que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, es una de las frases, es uno de los versículos que se interpreta muy mal. Nosotros debemos darnos cuenta que en el contexto en el que aparece, se relaciona esa frase con el hecho de que Dios es un Dios paciente. Nuestro Señor no vuelve, no porque esté atrasado, sino porque la connotación del tiempo en Él es diferente para nosotros. El versículo 8 enfatiza el hecho de que nosotros no deberíamos ignorar el hecho de que el Señor no ha venido todavía, no porque ha retardado su promesa, no porque está atrasado, sino porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El texto habla de no ignorar. De hecho, el verbo es un imperativo, es una orden. Nosotros debemos estar familiarizados con la información de estos versículos para que a la hora de tomar decisiones en nuestra vida personal, nosotros fundemos esas decisiones en el conocimiento y no en la ignorancia. Se habla aquí de el día del Señor. Esa frase aparece en otros lugares con frases como aquel día, el gran día. Esta referencia no es a un día de 24 horas. El día del Señor no habla de un día de 24 horas, habla de un lapso de tiempo
donde van a ocurrir por lo menos 8 eventos. La frase "el día del Señor" aparece más de 75 veces en el Antiguo Testamento y hace referencia a todos estos eventos que van a llevarse a cabo. Usted en la pantalla puede observar esos 8 eventos que se incluyen en el día del Señor, empezando con la gran tribulación. Antes de que este evento, la gran tribulación, un juicio de Dios durante 7 años aquí en la tierra, antes de que ese evento empiece y el día del Señor empiece, la iglesia va a ser arrebatada. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo en esta época de la gracia, seremos llevados por nuestro Señor a su presencia. Y en ese momento arrancará el día del Señor con su primer evento, la tribulación, un tiempo donde Dios va a juzgar a la tierra durante 7 años. La mayoría de las cosas que están en el libro de Apocalipsis describen este escenario de lo que va a ocurrir. Después de que terminen esos 7 años literales, Jesucristo volverá por segunda vez, un retorno de Él visible, no como el arrebatamiento que va a ser visto por nosotros los hijos de Dios. La segunda venida de Cristo será un evento que todo ojo lo verá. Y cuando Él vuelva, va a ocurrir el juicio de Dios. Dios va a juzgar a la bestia y al falso profeta, y les va a juzgar y les va a enviar al infierno por la eternidad. Luego un grupo de otros juicios se van a dar en ese momento hasta que empiece el milenio, un periodo de 1000 años donde de manera exclusiva vamos a estar los creyentes, los que hemos recibido a Cristo como Salvador personal. Algunos estaremos con un cuerpo glorificado, otros estarán con un cuerpo como el nuestro. Ellos se reproducirán y los hijos que salgan de ellos, algunos de ellos no van a llegar a aceptar a Cristo. Satanás va a agruparles a todos ellos y va a hacer un último intento, una batalla final, un intento para luchar contra Dios. Dios luchará contra Satanás. Satanás perderá y será enviado por la eternidad al lago de fuego donde ya se encuentra la bestia y el falso profeta. El siguiente evento será la segunda resurrección y el juicio final. La segunda resurrección es la resurrección para todas aquellas personas que no han recibido a Cristo como Salvador personal. Ellos serán resucitados y recibirán un cuerpo que sea adecuado para poder permanecer la eternidad en el infierno, y como no recibieron a Cristo, permanecerán allí. Después de eso, vendrá la destrucción de los cielos y la tierra. Hemos leído una pequeña descripción de lo que eso será según la segunda carta de Pedro. Los versos 10 al 13, nosotros tenemos esa descripción. El texto dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Observó el verso 10, en el cual los cielos pasarán. No dice el cielo pasará, dice los cielos pasarán. Así es que la destrucción no se limita nada más a el planeta Tierra, y aunque los estudiosos de la Biblia no están de acuerdo de cuán grande va a ser la destrucción, si solo va a limitarse a nuestro sistema solar o va a destruirse todo el universo,
Es evidente que la destrucción no solo tiene que ver con el cielo que nosotros vemos, sino con los cielos y la tierra. Los elementos arderán, probablemente una referencia a la destrucción de los astros, la tierra y las obras que en ella están, serán quemadas. Esta información que Dios nos da acerca del futuro tiene un propósito específico por el cual Dios nos da estos detalles. Y aunque no son todos los detalles que tal vez nosotros quisiéramos, son suficientes para que usted y yo lleguemos a tomar decisiones basados no en la ignorancia, sino en el conocimiento de estas cosas, y tomemos decisiones que lleguen a transformar nuestra manera de vivir aquí y ahora y la transformen en 4 áreas específicas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Puesto que, ya que nosotros sabemos que esto va a ser así, ya que Dios nos informa lo que Él va a hacer en el futuro, sabemos cómo va a terminar la historia de nuestro planeta, de los creyentes y de los que no son creyentes. Ya que nosotros sabemos todo esto, ¿cómo no debéis vosotros andar? Aquí nos muestra 4 áreas en las que nuestra manera de andar, nuestra manera de vivir deberían modificarse. En santa y piadosa manera de vivir. Ahí tenemos 2 de las formas. La palabra santa hace referencia a una persona que vive apartada del pecado. Una característica de nuestra vida, de la vida del creyente, que entiende qué es lo que le espera en el futuro, cómo será la historia, qué sucederá, cuál es el final de todo esto. Alguien que entiende esto debe motivarse a vivir apartado del pecado. En medio de una generación maligna y perversa que le agrada el pecado y que promueve actividades y cosas que tienen que ver con el pecado. Usted y yo, en el sitio donde nos encontramos, somos llamados a vivir apartados del pecado, caracterizarnos por vivir en santidad. Dios no nos pide perfección. No es posible la perfección en este cuerpo imperfecto, pero sí nos pide santidad. Y se debe observar una diferencia en nuestra forma de vivir, en nuestra casa, en el trabajo, en nuestras relaciones con otros. Se debe notar y debemos destacarnos por ser creyentes que viven en santidad. Dios ya nos contó cómo termina la historia. La historia termina en un lugar, cielos nuevos y nueva tierra, donde nosotros los creyentes vamos a vivir por la eternidad. Ya sabemos cómo termina la historia. Y ese hecho de saber cómo termina la historia debe impulsarnos a vivir de manera santa, apartándonos del pecado. La segunda forma en la que se debe modificar nuestra manera de vivir está descrita por la palabra piadosa. Piadoso significa dedicado a Dios. Dedicado a Dios. La prioridad en nuestra vida debe ser Dios.
La prioridad debe ser conocerle. La meta más importante en mi vida debe ser mi relación con Dios. Hay otras cosas importantes que hacemos y debemos cumplir en esta vida. Pero cuando pensamos en lo esencial de la vida, debe ser mi relación con Dios. El hecho de ser piadoso tiene que ver con eso, dedicado a Dios. A veces nos dedicamos a otras cosas, a otras metas, y se convierten esas metas en prioridad, en lo más importante de nuestra vida. Y aunque hay metas importantes en nuestra vida, una cosa es esencial: mi dedicación a Dios. Una vida que agrada a Dios es una vida que busca la santidad, que se aparta del pecado. Una vida que agrada a Dios es una vida piadosa, una vida que se dedica a ponerle a Dios en primer lugar en su vida, en sus decisiones, en el día a día. Número 3, una vida que agrada al Señor es una vida que se caracteriza por la espera. El verso 12 dice: esperando, esperando. Nosotros tenemos un dicho popular que dice: busca, yo te ofrezco, busca a quien te dé. En ese dicho popular, lo que trata de comunicar ese dicho es que muchas de las cosas que nosotros podemos esperar, en verdad solo son ofrecimientos que muchas de las veces no se cumplen. Cuando Dios ha prometido que Él va a regresar por segunda vez, nuestra espera debe tener la expectativa de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Para nosotros puede parecer que Dios está atrasado, que ya debería haber venido por nosotros hace rato. Y nosotros que estamos limitados por el tiempo, nosotros observamos así. Pero de lo que podemos estar seguros es que esta espera por la segunda venida de Cristo es algo que va a llegar a ocurrir. Jesucristo va a volver por segunda vez. Así es que cuando espero que llegue esa segunda venida, yo debo llegar a esperar con toda convicción, con toda seguridad, con toda expectativa de que Él va a volver en el día en que esté determinado por Él su retorno. Debo esperar con expectativa, no con intranquilidad, sino más bien enfocándome en el hecho de que Él vuelve. Así es que yo debo estar viviendo aquí estos pocos años con la esperanza de que Él volverá y con la expectativa de que eso realmente va a ocurrir. Una cuarta forma que caracteriza una vida que agrada a Dios está en esa frase del versículo 12, esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios. Apresurándoos significa dándonos prisa, significa acelerando nosotros el cumplimiento de los propósitos de Dios. En cierto sentido, usted y yo tenemos una parte de la capacidad de llegar a hacer que Jesucristo vuelva más rápido. Cuando la última persona determinada para aceptar a Cristo llegue a tomar esa decisión, Jesucristo volverá. Así es que si nosotros tomamos en serio nuestra responsabilidad de apoyar y de participar en las misiones, hablando de Cristo, testificando a otros de la salvación en Dios, lo que estamos haciendo en verdad es apresurando, adelantando la venida de Cristo acá.
Así es que en cierto sentido, la rapidez de la venida de Cristo depende de nuestra obediencia en el cumplimiento de la gran comisión. Hermano, nosotros deberíamos evaluar la forma en que nosotros vivimos y deberíamos llegar a saber si la forma en que nosotros vivimos es de agrado para nuestro Señor. El apóstol Pedro nos da 4 características específicas. Podemos evaluar nuestra vida y observar si estamos viviendo en santidad, si estamos viviendo de manera piadosa, dedicados a Él, poniéndole a Él en primer lugar. Deberíamos observar si en nuestra vida hay esa espera que nos hace estar enfocados y con la expectativa y la seguridad de que Dios vuelve. Así es que, como sé que Él puede volver en cualquier momento, yo hoy estoy haciendo lo que le agrada a Él. En cuarto lugar, debo observar si mi vida se caracteriza por apresurarme a cumplir los propósitos que Dios nos ha dejado específicamente. La gran comisión, el hablar y el hacer discípulos a otras personas. Si usted quiere saber de manera concreta y de manera específica si su vida le está agradando a Dios, si estamos viviendo de tal forma que Dios está agradado por la manera en que nosotros vivimos, deberíamos filtrar nuestra vida a través de estas 4 características y observar si nosotros vivimos en santidad, vivimos de manera piadosa, vivimos esperando, con expectativa que Él vuelva, y vivimos apresurando, haciendo deprisa el trabajo y la labor de compartir el evangelio con otras personas que lo necesitan. El apóstol Pedro termina esta sección con el versículo 13, el cual dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El gran pero nosotros, otros viven en la ignorancia, en la incertidumbre de lo que sucederá en el futuro. Usted y yo no debemos vivir en la ignorancia. Nosotros sabemos que según sus promesas, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Observó que el texto hace referencia a los cielos, no al cielo. Va a haber una transformación, no solo de la tierra, no solo del cielo, el que podemos ver de los cielos. Va a haber una tremenda transformación. Un detalle interesante en cuanto a esa transformación es que la palabra nuevo, que aparece 2 veces aquí en este versículo, no es la misma palabra nuevo que se utiliza en el Génesis cuando por primera vez Dios creó los cielos y la tierra. Es diferente. Cuando Dios creó en Génesis los cielos y la tierra, lo hizo de la nada. Esta vez, esta palabra nuevos implica que ya hay materia prima de la cual se van a elaborar nuevos cielos y nueva tierra. Es decir, la tierra y los cielos que van a estar destruidos por el juicio de Dios, Dios va a usar esa materia prima para llegar a renovar nuevos cielos y nueva tierra para nosotros. Otro detalle interesante en el versículo 13 es el hecho de que en estos cielos y en esta tierra mora la justicia.
no solo en la tierra, en los cielos nuevos y en la tierra mora la justicia. Toda la creación va a estar caracterizada por ser una morada de la justicia de Dios. Va a ser una vida distinta, una vida diferente para nosotros. Hoy observamos que el pecado está en todo lado. Cuando estemos en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva, la característica será que la justicia de Dios es lo que está presente por todo lado. Hermano, usted y yo sabemos todo esto. Aunque quizás nos gustaría tener más detalles, lo que tenemos es suficiente para motivarnos y para animarnos a vivir una vida distinta, una vida que agrada a Dios, sabiendo que todo esto va a ser deshecho. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Nuestro Dios es un Dios paciente que espera que todos lleguen a arrepentirse. Y espera que usted y yo, que conocemos cómo termina la historia, lleguemos a vivir vidas que le agradan a Él. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos muestras lo que necesitamos saber. Gracias, Padre, por contarnos el futuro. Gracias por decirnos cómo termina la historia. Y gracias porque es por tu gracia y por tu amor. Nosotros somos parte de esa historia donde viviremos la eternidad contigo en una tierra donde mora la justicia. Y te damos gracias, Señor, por bendecir nuestra vida aún sin merecerlo. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en estos pocos años que tenemos por delante y llegar a comprometernos a vivir una vida que te agrada a ti. Una vida caracterizada por la santidad, por ser piadosos, por esperar con expectativa tu venida y por apresurar esa venida enfocándonos en el cumplimiento de tus propósitos, enfocándonos en evangelizar y discipular, en cumplir la gran comisión, en hacer la parte de la obra misionera que nos corresponde a cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a vivir de esta forma. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted continúa orando, cerrado sus ojos, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Alguien así? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, rogándote, Señor, que nos ayudes a vivir como a ti te agrada. A un Dios que no está atrasado, que sabe exactamente el momento en el que va a volver.
Ayúdanos a aprovechar de ese tiempo que nos queda para vivir de manera santa, piadosa, esperando con expectativa y apresurando tu venida a través de cumplir la gran comisión. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido